Listo. Teníamos aquí un pequeño problema técnico con la cámara, pero parece que ya estamos en vivo. ¿Cómo están todos? Disculpen, después de hace un tiempo que no me conectaba, que no transmitíamos de manera habitual, ya casi un mes, pero bueno, ya estamos de vuelta. Espero que tengan todos preparados su café, preparados, eh, preparados con sus preguntas, comentarios. Si no se conectaron, no se preocupen. Aún así pueden comentar en el video y con mucho gusto estaré respondiendo algunas preguntas. Veo que aquí tengo algunos amigos de Estados Unidos conectados. Hi, Dennis, how are you? It's all fine. Ok, bueno, este stream, no se preocupen, va a ser solamente en español, debido a que la audiencia a la que buscamos, solamente aquí en México en estos momentos. Probablemente en algún futuro hagamos un streaming eh, para un público un poquito más amplio, ¿no? Pero en particular este streaming va dirigido a la mayoría de nuestros clientes y amigos aquí en México. Eh, Como ustedes saben, en los últimos meses, semanas, hemos estado inundados con muchas noticias respecto a la era Trump, respecto a los aranceles, respecto a la migración, respecto a muchas cosas que creo que van, de cierta forma, van conectados, no están separados dentro de la agenda política que tiene el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, no me voy a enfocar muchísimo en ese aspecto, inclusive de temas netamente políticos, sino me voy a enfocar en temas mucho más generales, ¿sí? Y más específicos respecto a los posibles impactos que pueden llegar a tener en México estas medidas, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, si hay alguien conectado. Si no, pues vamos a comenzar. Hablaremos un poquito este, sobre algunos aspectos más técnicos de definir, por ejemplo, qué es un arancel, ¿no? Em, ¿Qué es un arancel? ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que imponen los países, ya sea a la introducción de mercancías o bien a la extracción de mercancías de sus territorios. Cada país impone los aranceles que mejor o que cree pertinentes, y no es enteramente una decisión de meramente de yo creo que debería imponer un arancel de tanto, sino en realidad viene en relación a varios puntos importantes, ¿no? Lo primero es, ¿qué tipo de impuesto quiero yo imponer? ¿Y a qué me refiero? No, vamos a sentar estas bases. Los impuestos o los aranceles persiguen ciertos objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos? Puede ser un objetivo de política industrial, es decir, que te ayuden a desarrollar o a proteger ciertas áreas de la industria. Persiguen un objetivo netamente recaudatorio, como pues obviamente obtener ingresos para satisfacer las necesidades básicas dentro del Estado. Pueden perseguir otros objetivos, sí, no meramente económicos, sino, por ejemplo, y esto me recuerda a las noticias del año pasado, en el que la Comunidad Europea ha estado intentando ya, o ya ha estado discutiendo lo que ellos llaman los impuestos verdes. ¿Qué es un impuesto verde? Pues son impuestos enfocados a todo lo que es el cambio climático, a la contaminación, y necesariamente, y de acuerdo a las definiciones de nuestra Suprema Corte respecto a este tipo de impuestos no persiguen un fin de recaudatorio, sino resarcir y remediar los daños causados por la actividad industrial en nuestro país o comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué me refiero? Que la Comunidad Europea ha tratado de imponer aranceles en contra de aquellos países
que no tienen los mismos esfuerzos en materia de cambio climático, de mitigación de los temas ambientales. Entonces, hay una gran variedad de impuestos y de objetivos y de finalidades por los que utilizan este tipo de medidas. No son meramente recaudatorias ya en estos tiempos. Anteriormente podría ser que sí, ¿no? O podrá ser de política industrial, política económica, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Y esto me recuerda a una discusión que tenía el día de ayer con una persona en el LinkedIn. Y esta persona me cuestionaba, me decía, oye, pero ¿para qué los impuestos? ¿Qué es lo que está persiguiendo Trump con los impuestos con los impuestos, con los aranceles a los productos, ¿no? Y yo le decía, bueno, en realidad, si yo tuviera esa respuesta, pero no la tengo, no sé por qué y no sé cuál es la finalidad que busca en específico, legalmente hablando, ¿no? Podría existir una estrategia más allá del intercambio comercial, podría ser que sí, por ejemplo, como una herramienta de intercambio o de negociación para lo que se viene respecto al TEMEC, ¿no? Y que es la nueva renegociación del TEMEC, pues bueno, probablemente puede estar o puede tener ese objetivo. También un objetivo lo vimos respecto a Colombia esta semana, ¿no? O fue la semana pasada, cuando el presidente de Colombia se negó a recibir un avión lleno de migrantes colombianos. Obviamente, la primera amenaza de Trump es van los aranceles, ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosas tenemos que tomar en consideración para entender los aranceles de Estados Unidos? Voy a compartir una pantalla, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla porque esta, ok. No sé si ya se ve, por favor díganme si se alcanza a ver esta pantalla aquí en lo que estoy transmitiendo, si no, háganmelo saber si ya veo que ya se ve, ¿no? Fíjense bien qué interesante está este mapa, porque este mapa lo que nos está diciendo es cuáles son los principales socios comerciales de Estados Unidos respecto a la exportación de sus productos. Y lo primero que vemos es que Canadá está en primer lugar, en segundo lugar la Comunidad Europea, en tercer lugar está México, luego China y Japón. Si vemos la diferencia entre México y China, ¿sí? Vamos a ver una diferencia de 8 puntos porcentuales por ahí o un poco más, si no mal recuerdo, respecto de entre nosotros, es decir, México tiene más del 15% de las exportaciones norteamericanas y y China tiene alrededor de 7%, creo que, de las exportaciones norteamericanas. Entonces, en realidad, los tres principales socios comerciales de Estados Unidos son México, Canadá y la Comunidad Europea, y seguido por Japón y China, ¿no? Entonces, esto nos empieza a ayudar a dar un entendimiento mayor. ¿Por qué? Porque dentro de la estrategia de Trump, ¿sí? Encontramos que entonces las aranceles sí persiguen una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues es lo que comentaba hace un momento, la negociación del TEMEC. Y lo hemos visto, lo hemos escuchado en varios comentarios de Trump durante su campaña, es que México se ha estado tomando, se ha aprovechado de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que dice Trump. Y entonces empezamos a ver un aspecto aquí interesante, ¿sí? Porque tenemos ahora que analizar las exportaciones mexicanas, ¿no? Y las exportaciones mexicanas, más del 75% de las exportaciones son los Estados Unidos. Obviamente, cuando Trump ve estas cifras, dice, oye, ¿qué está sucediendo, no? Y no solamente eso, sino cuando de repente se voltea a analizar el comercio exterior de México y empieza a notar que existe una mayor dependencia por parte de México hacia los productos chinos. Y aquí no estamos hablando de nacionalidades, no estamos hablando de nacionalismos, no. Estamos hablando de que un aspecto de negocios, ¿sí? Yo quiero tener
una mayor presencia en América del Norte, porque supuestamente eso es lo que somos partners dentro de un tratado de libre comercio, la zona de libre comercio más grande en todo el mundo. ¿Por qué más grande? No solamente físicamente, sino por la cantidad de bienes que se intercambian dentro de esta región. Entonces, como pueden ver, sí tiene cierta eh, relevancia esta discusión de Trump hacia los aranceles, de qué es lo que quiere lograr. Obviamente está buscando tener mucho más presencia en el mercado mexicano, ¿sí? Y es por eso que él empieza a tener este tipo de negociaciones respecto, o este tipo de implementaciones respecto de qué es lo que quiero lograr a través de los aranceles y las negociaciones, ¿no? Entonces, ya una vez que sentamos estas bases, es más claro comprender cuáles son los efectos de los aranceles que posiblemente se implementen a partir del 1 de febrero de este año, ¿no? Lo primero que hay que entender entonces, ¿sí? Es que, como les decía, los aranceles son impuestos a la importación o exportación de productos, ¿sí? Dentro de este marco o este contexto conceptual de los aranceles, tenemos que entender otra cosa, que vivimos en una economía de libre mercado, es decir, que todos los países pueden, libre concurrencia, es decir, que todos los países pueden imponer o que quieren permitir el libre intercambio de bienes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no estamos aislados, ¿no? Sino como lo estamos viendo ahorita, tenemos un intercambio recurrente e intensivo dentro de los países. Entonces, ¿sí? ¿Qué sucede? Que al momento de tener esta implementación de esas políticas que para muchos podemos considerar desde un liberalismo, el capitalismo, como quieran ustedes llamarle, ya no nos metamos ahorita a temas económicos, sino estrictamente jurídicos, lo que estamos viendo es que dentro de este contexto se crearon instituciones para garantizar el libre intercambio entre países, y para eso está la Organización Mundial de Comercio y los cambios que se dieron después de la Ronda de Uruguay, que se crea la OMC, ¿sí? Y el GATT del 94, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Lo que sucede es que los países dicen, se comprometen a no subir o no implementar aranceles más allá de lo ya previamente establecido. Y es ahí donde vamos hacia la otra parte de esta presentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los países, ¿sí? Tienen, establecen aranceles de acuerdo a cierto nivel ya previamente establecido dentro de la Organización Mundial de Comercio. Ok, ¿cuáles son esos? Aquí están, miren. Esta, la primera columna o esta primera sección de la tabla son todos los impuestos o todos los aranceles consolidados de Estados Unidos. Es decir, el arancel consolidado declarado en Estados Unidos en la OMC es el máximo arancel que van a poder establecer, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los consolidados se establecen por línea de producto. Aquí vemos solamente la línea de producto, por ejemplo, animales vivos y carne, frutas y vegetales, café, té, cocoa, cereales, y así vamos analizando cada uno de estos aranceles por unidad de producto. Y a mí lo que inmediatamente me llama la atención es precisamente esta línea de producto que es la relacionada con los minerales y metales. Como pueden ver, el arancel mínimo o el promedio es de 1.8, ¿sí? Pero esta es la línea que a mí me interesa. Si se fijan muy bien, el arancel máximo consolidado de Estados Unidos en la línea de minerales y metales es el 38%, que contrasta con el 25% que es de intención de Trump de imponer el acero y el aluminio, ¿no? Entonces, empezamos a ver algunos aspectos interesantes, ¿sí? Arancel.
los impuestos que cobra un país por la importación y exportación. Vemos que Estados Unidos tiene aranceles consolidados hasta el 38% en esta línea de productos que es metales y minerales. Entonces, resulta que dentro de esta línea de productos hay algo que le llamamos la cresta, que son aranceles máximos y aranceles mínimos. Es decir, un arancel máximo implica, desde el punto de vista de política industrial, que ese producto en específico, ese país está interesado en proteger a su industria. Y un arancel bajo, como el que vemos aquí, que es un arancel mínimo, es aquella línea de productos en el que ese país está interesado en liberalizar el comercio y permitir un intercambio mucho más profundo. Entonces, empezamos a ver algunos aspectos muy, muy interesantes, porque resulta que estas negociaciones que México está llevando con Estados Unidos van de la mano con los aranceles que Trump quiere imponer. Ahora, no son los únicos tipos de aranceles, no. Hay otros aranceles y se llaman los aranceles preferenciales. Los aranceles preferenciales, ¿qué son? Son aranceles diferentes al arancel consolidado que un país impone a cierto tipo de productos. Por ejemplo, a los productos que entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado de libre comercio y conforme a tratados de libre comercio se impone un arancel preferencial diferenciado del arancel consolidado. Generalmente es un arancel mucho más bajo o que tiende a cero. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es la integración en cuanto a los tipos de productos. Y ahorita vamos a otro comentario respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de los aranceles con Trump? Sí, en realidad el arancel con Trump lo vimos desde 2018, que de hecho yo tengo un video que yo hice y que ya los publiqué ahí en redes sociales. El objetivo es la negociación, ¿sí? Y esa negociación está muy determinada por dos temas principales, la migración y las drogas. ¿Sí? Entonces, lo que quiere Trump es, necesito mayor compromiso de México para tener la migración y mayor compromiso de México, ¿para qué? Para el combate con el narcotráfico. Y aquí podríamos tener una discusión muy álgida respecto de esos dos temas. Son temas muy complicados en los que cada uno de los países debería asumir su responsabilidad, porque es un problema regional, no un problema individual, ¿sí? Es un problema de ambos países, es decir, México debe asumir su responsabilidad respecto a la migración y también su responsabilidad respecto de las drogas, así como Estados Unidos debe asumir su responsabilidad respecto al consumo, a la venta de armas, al dinero, a la corrupción de ese lado de la frontera. Y de esta forma es que logramos un compromiso conjunto y no compromisos aislados como hemos venido observando hasta ahora. Por eso en mi opinión, ha sido muy complejo tener estrategias que realmente nos ayuden a detener estos grandes problemas que enfrentan nuestras sociedades, ¿no? Pero bueno, dejemos un poquito de lado estos puntos. ¿Cuál es entonces el impacto que esperamos en las empresas? Ese es el siguiente punto importante. Y yo creo que hay de dos. En Estados Unidos no nos escapamos a que las empresas de Estados Unidos tienen que pagar más impuestos por los productos que importan. ¿Esto cómo va a afectar? Va a afectar a la cadena productiva, porque si nosotros analizamos las cadenas de valor, ¿sí? Y el comercio exterior entre México y Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que el intercambio es intensivo. Es decir, México no necesariamente vende productos
directamente, que sí lo hace, pero no, sino van integrados dentro de una cadena de valor. Y esa cadena de valor está relacionada con la integración de productos y bienes y servicios dentro de ambos lados de la frontera. Es decir, México importa partes y componentes de otros productos, los ensambla, los manda a Estados Unidos, donde se le lleva algún otro proceso productivo o bien su venta directa al público. Entonces, los aranceles lo que van a hacer es impactar la cadena de valor, ¿sí? ¿Por qué? Va a la cadena de valor, porque van a impactar directamente a la ventaja competitiva que tienen las empresas respecto a sus productos. Entonces, fíjense bien, acá vamos a establecer dos impactos diferentes. El impacto de carácter fiscal que se tenga en Estados Unidos y el impacto de carácter económico y tal vez carácter inflacionario respecto de los productos que producen en México, impactando directamente a las cadenas de valor. ¿Qué es lo que nosotros como despacho estamos aconsejando a nuestros clientes? Es retroceder, detenernos en el tiempo, ¿sí? Retroceder y hacer un análisis de la planeación estratégica de nuestros negocios. ¿Qué estoy hablando? De redefinir nuestros objetivos estratégicos, redefinir nuestra misión, redefinir nuestra visión y redefinir nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque la única forma en el que podamos sobrevivir a un ambiente dinámico como estemos actualmente es si nos ajustamos a esa tendencia, a esas nuevas condiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Es, por ejemplo, diversificación de mercados. Y muchos me dirán, no, pero es que es complicado, si yo quisiera venderle a la Comunidad Europea, si quisiera vender a Estados Unidos, son dos mercados diferentes, con configuraciones diferentes, yo lo entiendo, pero tenemos que establecer entonces una redefinición de qué es lo que queremos lograr. Si nosotros no logramos esta redefinición, lo que va a suceder es que el futuro nos va a alcanzar y la renegociación del Telecán, o perdón, mejor dicho, del Temec, ¿sí? Va a afectar a nuestras empresas y a la forma en que operamos. Por eso es esta gestión de riesgos. La gestión de riesgos que nosotros estamos tratando de implementar con muchos clientes es, ¿sí? Ver de qué forma voy a prever el futuro. Y me dice, no, me dice mucho, me decía un cliente la semana pasada, es que no tengo una bolita, es que no, una bolita mágica, es que no la debes tener, sino tú debes establecer a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar. Y una vez de que lo tienes definido, podemos establecer otras estrategias. ¿A quién o qué proveedor o de dónde voy a seleccionarlo para poder adquirir bienes que de manera de que la cadena de valor no se vea tan afectada ante estos cambios? Eso es lo que nosotros llamamos la gestión de los contratos. ¿Por qué? Porque entonces yo redefino mis necesidades y esas necesidades las alineo con mis objetivos y mis contratos, es decir, lo que yo voy a comprar y adquirir, lo alineo a esas necesidades. Entonces no voy a comprarla a cualquiera. ¿Por qué? Porque probablemente me salga de mi ventaja competitiva, me salga de mi mercado, ¿sí? Entonces yo tengo que establecer estrategias para eso. Segundo, ¿sí? En una estrategia de compliance. ¿Por qué de compliance? Porque tengo que verificar y tengo que cumplir con la legislación mexicana, pero también con el derecho internacional, tratados internacionales. Una de las cuestiones que más nos preocupan respecto de la renegociación del TEMEC es si va a haber o no, ¿sí? Una, endurecimiento de las reglas de origen respecto de los productos mexicanos y si se van a modificar las reglas de origen dentro del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? No sé si alguno tenga alguna pregunta hasta ahorita.
¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos con estas estrategias que son integrales? ¿Qué es lo que estamos tratando de evitar? Es que, uno, ¿sí? Se vean afectadas las cadenas de valor, ¿sí? ¿A través de qué? A través de establecer estrategias integrales que se ajusten a las necesidades de cada una de sus empresas. No hay estrategias aisladas, sino son estrategias acorde a sus necesidades. Y esas necesidades las tenemos que definir de acuerdo a qué? A sus objetivos estratégicos. ¿Sí? A una planeación estratégica que debe establecerse para responder a estas nuevas exigencias en nuestros mercados. ¿Sí? Los aranceles entonces que Trump quiere imponer efectivamente tendrán un impacto que puede medirse de diferente forma. ¿Sí? No, el impacto no va a ser igual para todas las industrias, porque probablemente hay industrias que no sufran algún cambio o impacto en nada. Una de las industrias que yo no veo o que veo que más también se ha hablado en las últimas semanas es la industria textilera y de confecciones. Hay que recordar que nuestras industrias de ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos como en México, tienen problemas estructurales y una competencia que puede rayar en lo desleal con los países asiáticos. Por eso es que desde el TEMEC, ¿sí? Se renegoció o se negoció lo que se llamaban los bienes elegibles, es decir, bienes que no califican como originarios de México, Estados Unidos y Canadá, pero que pueden recibir este trato arancelario preferencial con el objeto de ¿qué? De crear una cadena de valor en ambos lados de la frontera. ¿Sí? Pero hay que ver de qué manera se va a impactar esta, esta industria en la renegociación que hubo en el 2018, 2019. Acuérdense que hubo cambios en las reglas de origen en confecciones y textiles. Espero cambios en las reglas de origen en cuanto a vehículos, específicamente por el acero, ¿sí? Y acuérdense que ya desde el TEMEC se establecieron algunos lineamientos en cuanto al acero, por ejemplo, las reglas de origen por el tipo, por el valor de la mano de obra, ¿sí? Inclusive de algunas regiones que también se estaba viendo la posibilidad de imponer algunas medidas para disminuir los efectos de ciertas ventajas que tiene el mercado mexicano respecto al mercado norteamericano y el mercado canadiense, específicamente la mano de obra y temas laborales, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos que medir y tenemos que establecer estos impactos con el objeto de ¿qué? De prever y de garantizar que las cadenas de valor permanezcan, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda o comentario, por favor, escríbanos, mándenos mensaje y con mucho gusto estaremos respondiendo sus preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, este, por mí, por mi parte es todo en este día. Cualquier cosa no duden en comunicarse y en enviarnos mensajes. Si tienen alguna, inclusive no están de acuerdo con mucho lo que comentamos aquí le doy, por favor escríbanme y con mucho gusto podremos tener una discusión un poco más apropiada, ¿vale? Bueno, les agradezco a todos su presencia, les agradezco a todos su atención. Quedo a sus órdenes. Envíenme un mensaje privado o un mensaje aquí en este video. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco a todos, les reitero mi agradecimiento.